La primera lectura está tomada del profeta Isaías. Según la escritura, Isaías, jovencito, se siente muy triste porque su maestro, el que lo acercó a Dios, murió. Y va al templo y cuando está en oración, oye una voz: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Y él dice: aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. Dios es un Dios cercano, y así cada vocación es tan personal, diciéndole su nombre y hablando como con Moisés cara a cara, como cuando se habla con un amigo. Cuando Dios platica y hace aquel compromiso y alianza con Abraham, es en la casa, en la tienda de campaña de Abraham, en la intimidad. Cuando Dios se encuentra con Moisés, lo hace en aquella zarza ardiendo, el amor de él que nunca se acaba. Pero le dice: quítate las sandalias. Ante él hemos de estar lo más limpios posible, aunque él es el que nos purifica. Y así sucesivamente, esa intimidad y cercanía, y es la que nos trata de transmitir Isaías. Y Dios derrama sus gracias muy especiales en determinado momento para que lo busquemos, para que lo encontremos. Así aparece hoy la voz de Dios a través del profeta Isaías. El pueblo, cuando regresa del destierro de Babilonia, viene y Dios hace posible por su providencia y gran misericordia que regresen a la tierra que emana leche y miel. Y ellos vienen alegres y con mucha esperanza, porque por fin llegan a la ciudad de David, a la ciudad santa. Pero Dios pide más. No solamente es estar en la ciudad de David, no solamente llegar a la ciudad santa, no. Les pide algo muy importante: que se alejen del mal, que se arrepientan de sus pecados, que haya una conversión de corazón. Y así aparece Dios hablando a través del profeta: porque mis pensamientos no son los de ustedes, mis caminos no son los suyos. Ustedes tienen alegría, esperanza y gozo por Sión, por la ciudad santa. Alégrense más bien cuando ustedes tienen un corazón limpio, porque sus palabras y sus oraciones las dicen con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Sus pensamientos y los míos no son igual. Mis caminos y los suyos son diferentes, como dista el cielo de la tierra. Los pensamientos, lo que hay dentro, y los planes, los caminos, lo que hay fuera. Los pensamientos. El otro día, el miércoles, decía Pablo: aspiren a los dones de Dios más excelentes. ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? ¿Qué queremos? Y dentro de esas aspiraciones es tan bella la carta de Pablo. Él está en la cárcel. Probablemente nunca va a salir de ahí. Y es muy seguro que lo van a condenar a muerte. Pero no le preocupa, no le roba la paz, no le quita la serenidad y la paz. Él sigue evangelizando. Y aún más dice: la vida y la muerte para mí son relativas. No es lo importante. Para mí, lo importante es estar adherido a Cristo, unido a Cristo. Ya sea en la vida, ya sea en la muerte, soy de Cristo.
Qué lección tan importante para nosotros, que cuando las cosas están mal, que cuando haya crisis y dificultad, no se rompa la paz, no se acabe la confianza en Dios. Lo importante es, con crisis o sin crisis, con gozo o tristeza, Dios está conmigo y yo con Él. La adhesión con Cristo, todo es relativo, menos su amor, su presencia, su misericordia y su salvación. Por eso dice Pablo que él está contento y sigue evangelizando, queriendo agradar a Dios. Echa fuera toda angustia, toda desesperación. Qué buena lección y excelente palabra para los tiempos que estamos viviendo. Que lo que estamos experimentando y lo que estamos viviendo no nos aleje de estar unidos y adheridos a Cristo. Que no nos preocupe, que haya alegría y esperanza, pero sobre todo que estemos llenos de Dios, buscándole a Dios mientras lo podamos encontrar, aclamarle mientras está cerca, porque Él es nuestra salvación. Los escucharé en cualquier tribulación, yo seré su salvación, yo seré su Dios. Que luego Jesús lo va a decir de manera parecida. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados de la carga, que yo les aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Dios quiere que nosotros tengamos los pensamientos suyos, que aspiremos, como dice Pablo, a los bienes de allá arriba donde está Cristo, y que aspiremos a los dones excelsos más grandes. Ya decía la carta del otro día, la fe, la esperanza y la caridad. Pero tampoco los caminos de ustedes son los míos. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro camino? ¿De verdad es el que nos señala el Evangelio? Qué bueno que estamos en el mes de la Biblia. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pies. Es la palabra de Dios la que nos conduce. Es la palabra de Dios la que nos lleva a Jesús. Y Jesús nos lleva al Padre. ¿Cuál es el camino que estamos siguiendo? Como decía Francisco, cuidado, porque mucha gente, el único evangelio que va a leer este día eres tú. Cuidado, tu forma de actuar, de hablar, de mirar, de sonreír, tiene que ser evangélica, porque esa persona no va a leer la Biblia, te va a ver a ti como un evangelio. Por eso es importante que mis caminos sean los de Dios, que por donde yo pase, como dice la Escritura, sobre Cristo Jesús, haga el bien. Los caminos de Dios que sean los nuestros, que su pensamiento sea el nuestro. Así quiere Dios y requiere Cristo Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles. En este camino de discipulado, Cristo nos va enseñando. Y ya desde la primera lectura y la segunda nos va dando rasgos importantes del discipulado que Cristo espera de nosotros. Una cercanía y una intimidad con Dios, una cercanía y una intimidad con Él, que le busquemos siempre, que Él está atento, pero sobre todo, como dice Pablo, es adherido. Dice Pablo que para Él la vida y la muerte es relativo. Lo único seguro es estar en la presencia de Dios y en la mirada y bajo la presencia y mirada de Dios. ¿Qué nos enseña Cristo Jesús en el Evangelio en este capítulo 20? Recordando que del capítulo 17, del 18 al 23 nos habla del reino de Dios. La palabra que Cristo pronuncia en el Evangelio de Mateo del 18 capítulo al 23 sobre el reino de Dios. El reino de Dios se parece y luego pone una parábola. El dueño del viñedo, que es Dios, necesita trabajadores para su viña. Y entonces salió muy temprano, a la hora primera, al amanecer, luego a la hora tercia,
es decir, 9 de la mañana, la hora sexta a las 12 del día, la hora nona a las 3 de la tarde y al atardecer. 5 veces salió a contratar obreros. A los primeros hace un convenio con ellos: vengan a mi viña y les pagaré un denario, lo que se pagaba un día de jornada del trabajo. A los demás, de la hora tercia, sexta y nona, les dijo: les pagaré lo justo. No les dijo cuánto. Y a los últimos no les dijo nada. Cuando llega el momento de pagarles, empezaron a pagarles a los que llegaron al último, a las 5 de la tarde, antes de que oscureciera. Trabajaron un ratito nada más y les dieron un denario. Los que llegaron primero se fijaron, porque ellos pensaron que iban a ganar más, y recibieron su denario. Y se van contra el dueño del viñedo, contra el patrón. Se enojaron porque les dio menos o les dio igual que a los que habían llegado al último. Ciertamente no es la idea de reclamarle la justicia distributiva o equitativa, no es eso, es otra cosa. No es reclamar al patrón que fue injusto, no, hay envidia. ¿Por qué les diste más a ellos o les diste a ellos lo mismo que a mí? Cuidado, podemos tener un fariseo dentro de nosotros. ¿Quién era un fariseo? Aquel que creía que haciendo las cosas conforme a la ley, Dios tenía la obligación de bendecirlo, como una especie de compraventa, de transacción. Cristo Jesús dice que no es así el reino de Dios. El Padre Celestial se fija no en lo que hacemos, sino en lo que necesitamos. Y el Padre Celestial es tan bueno y misericordioso que todo es don, que todo es gracia. Los primeros que fueron a trabajar no reconocieron que era gratuidad, que era gracia el haber trabajado, que era un don. Pensaron que era una obligación que les dieran más, que no sea así entre nosotros. Si yo cumplo, si yo rezo, si yo me porto bien, no tengo por qué exigirle a Dios que me dé. No, es gracia. Solamente trabajo en su viña y por amor y para amarle. Como dice Pablo, en la vida o en la muerte soy del Señor, pero trabajar en la viña. ¿Cómo quiere Cristo Jesús a sus seguidores y servidores que no sean envidiosos, que no se comparen con los demás, que no vean lo que los otros tienen y ellos quisieran tenerlo? Eso hace mucho daño, donde quiera y en cualquier lugar. Envidia viene de una palabra invidere, es decir, que no sabe ver, como el inseguro que no tiene seguridad, inconstante que no es constante, invidente, es decir, invidere, el que no sabe ver o ve las cosas distorsionadas, ve al otro sin valorarlo, ve distorsionado y se enoja y se molesta, y eso no va de acuerdo al corazón de Jesús. La envidia y el rencor no van de acuerdo a lo que quiere Cristo Jesús y nos alejamos de Él. Por eso Pablo dice: ya sea en la vida, ya sea en la muerte, soy del Señor, unido a Él, adherido a Él, hacer lo que le gusta a Él. A Él le gusta que yo trabaje y me invita a trabajar en su viña como don, como regalo, como gracia, y así debo darle las gracias a Él porque me dio la vida, porque me dio la salud, porque me dio la alegría, me dio tantas cosas y a veces no lo valoramos. No seamos ingratos, agradezcámosle al dueño de la viña que nos invita a trabajar y además una buena paga a la hora que sea. Si nos invitó desde el amanecer o lo conocimos a media tarde o al atardecer de la vida, en cualquier momento Dios nos dará una buena paga porque es justo, no con nuestros pensamientos, no justicia según nuestras mediciones,
sino según su corazón, que siempre es grande y que me da no lo que yo le pido, sino lo que Él sabe que yo necesito. Por eso hoy, cuando Cristo Jesús nos habla del reino de los cielos, primero nos invita a seguir trabajando en su viña, que no veamos lo que tengan los demás. Si tú vas a llegar a un camino, por ejemplo, a una cima, nos dicen, ve cuál es el punto de llegada. No te fijes en lo que hay en los lados, porque vas a llegar mucho después y muy cansado. Fíjate en el objetivo, fijémonos en Cristo. No critiquemos lo que el otro tiene, o si tiene más o si tiene menos, porque eso nos va a enfermar. Y eso sí rompe la paz. A Pablo no le preocupaba morir o vivir. Eso era relativo. Lo importante era estar unido a Cristo Jesús. Y unido a Cristo Jesús, llegaremos al reino de los cielos. Unidos a Cristo Jesús, trabajando en su viña, con toda generosidad, con toda disposición y sobre todo, como dice la primera lectura, que el pensamiento de Dios sea el mío, que aspire a los dones de Dios más excelentes y sobre todo que los caminos de Dios sean los nuestros para tener y ser un discípulo al estilo de lo que Cristo quiere de nosotros. Que así sea.